bastante sombrío, más de lo que ya es hoy. Le decía que era un sistema exclusivo y excluyente. Entonces, combinando estos valores hacia futuro, sin duda tenemos que hacer algo, y ese algo pasa por algunos elementos que quiero comentarle posteriormente. Esto es parte de la estructura del sistema, ¿no? Los que aportan son inferiores al número el valor de lo aportado es inferior, muy inferior al valor que se necesita para hacer sostenible el sistema en el tiempo. Aquí lo que se conoce esto como romper ese acuerdo intergeneracional, ¿no? El sistema de reparto tiene un problema de ruptura en relación al pacto intergeneracional. La cantidad de aportaciones que se realizan por las cohortes activas es insuficiente, no solamente en el Perú, sino como sistema de reparto, insuficiente para cubrir las prestaciones de ese mismo sistema. En una época no era así, en una época en el Perú era distinto, no habían excedentes, esos excedentes se invertían cuando todavía pertenecía pues, al seguro social en general. Esos excedentes servían para poder financiar una serie de activos. Y obviamente el uso distinto al de las pensiones generó también una serie de brechas o en todo caso fisuras dentro del mismo sistema. Me preguntaban hace un rato una periodista qué se tiene que hacer entonces. Bueno, si uno mide en frío y trata de aferrarse específicamente a las reglas propias de un sistema de reparto, habría tres mecanismos, ¿no?, para poder mejorar, digamos, la salud del sistema, hacerlo autofinanciado, sin mayor transferencia del tesoro. O se aumentan las aportaciones, o se reducen las prestaciones, o se aumenta el número de afiliados. Esos son los tres caminos que un sistema, sin necesidad de mayores cambios y de forma, digamos, paramétrica, aunque lo último no es paramétrico, aumentar el número de afiliados, se tendría que realizar. Pero ninguno de ellos es viable, digamos, al menos no en el corto plazo, y menos aún por solamente una de las partes interesadas. Cuando uno pretende hacer una reforma, sobre todo de orden estructural, hay tres elementos que tienen que conjugarse: una dimensión política, una dimensión sustantiva y una dimensión administrativa. La dimensión política está vinculada con la capacidad de los entes que deciden para promover una reforma. El segundo elemento es que haya un componente sustantivo, es decir, que existan mecanismos alternos al sistema de reparto o al sistema de privado puramente para poder hacer esa reforma. Y la parte administrativa significa que tiene que haber madurez organizacional, procedimientos, mejora de capacidades, base de datos, madurez organizacional para en general poder hacer viable una reforma. Estos tres elementos están documentados dentro de este concepto que Mark Moore utiliza en el concepto de valor público para la gestión estratégica en el sector público. Entonces, si estos tres elementos se conocen en el tiempo y actúan simultáneamente, se puede producir una reforma. Pero si hay voluntad política y no hay madurez organizacional, la reforma cae. Si hay voluntad política pero no hay mecanismos específicos para promover una sostenibilidad del sistema, la reforma cae. Si hay madurez organizacional y hay mecanismos específicos pero no hay voluntad política, la reforma no va. Entonces, estos tres elementos o actúan en simultáneo o no actúan. ¿Cómo congregar esos tres elementos? Y ese es el desafío justamente que se tiene en el sistema de pensiones y particularmente ya en el Sistema Nacional de Pensiones. Es, primero, pensar que la solución no es de corto plazo, que es otra de las preguntas que también me hacía una periodista, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay que pasar? Suecia, que tiene un nivel de madurez organizacional e institucional superior al Perú, sin duda, implementó su reforma de las cuentas nacionales y tuvo que esperar por lo menos 10 años para poder hacer sus arreglos institucionales a nivel político, por lo menos 10 años. Ningún arreglo institucional en una reforma estructural puede ser posible en menos tiempo, en particular, ninguna. Entonces, cuando uno piensa en una reforma estructural, uno debe pensar que esos cambios tienen que producirse para todo un ciclo de vida, desde 10 años hasta 70, 80 años. Si uno piensa acelerar soluciones de corto plazo, como por ejemplo pensiones no contributivas, que es una forma de solucionar, pero dando un paliativo, no es una solución de largo plazo, mejor aún, no es lo que yo mencionaba al inicio, una solución que contribuya con mejorar coberturas, prestaciones, etc. Nuevamente, un sistema no es mejor a otro porque es cuentas individuales o de reparto, es porque brinda mejores resultados al ciudadano. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para hacer esos resultados, para construir esos resultados? No menos de 10 años. Yo le explico esto con la teoría del ciclo de vida desde el punto de vista del ingreso-consumo. Una persona, fíjense, en la parte inferior aparece un T2, ¿no? Ese T2 significa el momento en el cual se activan las prestaciones específicas de un sistema de pensiones.
A lo largo del ciclo de vida ustedes van a ver 3 etapas. La primera, que va hasta T1, que son aquellas personas que no están incorporadas al mercado laboral. Las que están entre T1 y T2 son las que ya participan en el mercado laboral, y posteriormente las que están en T2 en adelante son las que ya se benefician del sistema a nivel de las prestaciones. El ciclo de vida consiste en el siguiente desde el punto de vista de ingreso-consumo. Todo lo ahorrado, que aquí sería la parte A, todo el área A, debe servir para financiar B1 y B2. ¿Cierto? Eso es suavizar el consumo, es decir, todo lo que uno ahorra en un sistema de reparto o en un sistema privado, cual fuera el mecanismo, debe servir para financiar las prestaciones en la etapa posterior a T sub 2. El problema está en que esas prestaciones o son bajas o son tan precarias que no van a poder asegurar ni siquiera un ingreso mínimo, que aquí le estamos llamando B2. Precisamente por la informalidad, precisamente por esta desigual distribución de ingresos, por el problema estructural a nivel demográfico, todo lo que uno puede ahorrar en A es insuficiente en las actuales condiciones para poder financiar B1 y B sub 2. ¿Por qué surge el concepto de pensiones no contributivas? Porque lo que uno podría ahorrar eventualmente, si es que tiene esa capacidad, es inclusive inferior a B2, o sea, no llega a ese piso mínimo. En consecuencia, no solamente no se puede financiar esa etapa, sino que financiando se financia una parte de ella, y por debajo de lo que sería social y éticamente aceptable. Entonces, hay un problema, ¿no? Hay un problema, o más de uno en todo caso, que es de orden estructural. ¿Cuáles serían específicamente los mecanismos que se pueden hacer a cabo, los arreglos institucionales para darle una cara distinta al sistema de cara a estos beneficios que debe tener en la población? Primero, que los sistemas pueden ser o totalmente contributivos o no contributivos, y cualquier otro arreglo institucional entre ambos es un sistema mixto. Otra forma es que, si es que se trata de ir incorporando progresivamente gente dentro del sistema de pensiones, habría que empezar por los más vulnerables, justamente aquellos que no pueden financiar siquiera el B2. Entonces hablamos por la gente que está en extrema pobreza, luego en pobreza, después algunos otros grupos vulnerables, como por ejemplo las amas de casa, que en Chile, por ejemplo, se hizo un bono por hijo, una solución bien interesante, más allá de las pensiones solidarias. Y finalmente llegar a un derecho universal de las prestaciones en el sistema de pensiones privado y público, tal cual lo establece la Constitución peruana, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos que podrían hacer posible esos arreglos? Son varios, ¿no? O se adopta sistemas no contributivos, o se adopta pensiones universales, o se adopta sistemas multipilares, que es una de las propuestas que tiene el Banco Mundial para el caso, como parte de su estrategia de reforma de pensiones. En el caso del Perú sí se han hecho propuestas para en alguno o más de uno de estos sentidos, ¿no? Por ejemplo, la que viene de la OIT, que fue patrocinada también por el Ministerio de la Mujer, para hacer pensiones no contributivas, gráfico superior izquierdo. El estudio de Javier Olivera, le está siguiendo un doctorado, me parece, en Bélgica, sobre cómo hacer un colectivo único entre los que están actualmente en el sistema privado y el sistema público, en vez de que estén separados, formen un solo sistema. Y si hay algo interesante de la investigación de Olivera, para mí por lo menos, es que se demuestra que un sistema de reparto mejora el coeficiente Gini, quiere decir que mejora el grado de distribución de ingresos dentro de esa colectividad cerrada de riesgos. Se han hecho otros estudios, parte inferior izquierda, entre Benjamín Zacarías, actuario, y quien les habla, publicado en el CIS de México. Ahí tenemos un mapa estratégico y tenemos también una pensión básica universal como parte de las soluciones. Hacia la derecha aparece el estudio del BBVA, que es una mirada al sistema peruano de pensiones, donde ellos obviamente hacen una propuesta más del lado del sistema privado. Pero si hay algo importante de estos cuatro, o cualquier otro estudio, es lo siguiente: ninguno de ellos es suficiente para poder agotar los problemas, que es lo más grave. O sea, no hay un sistema, ninguno de ellos